El día de hoy vamos a conversar sobre una de las patologías que es muy frecuente y que la vamos a ver también en las consultas ginecológicas. Es dentro de las alteraciones del ciclo menstrual, esta vendría a ser una de ellas, ¿no? Ya han visto en las primeras clases lo que es hemorragias, han visto la parte de amenorreas y la que nos continúa es la dismenorrea. La dismenorrea, vamos a enfocarnos, y los voy a repetir un montón de veces en la clase en lo que es dismenorrea primaria, porque la dismenorrea secundaria, como van a ver en un momento, tiene una causa y la causa la vamos a ver durante el transcurso del curso, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar en lo que es dismenorrea primaria. Muy bien. Entonces, espérame que voy a sacar esto. Muy bien. Como definición, ¿no? La dismenorrea es el dolor, ¿no? Es un dolor cíclico, es característico durante el periodo menstrual. No es un dolor que viene en algún otro momento, que puede después conllevar a un dolor crónico, puede ser, ¿no? Pero este es un dolor, acuérdense de la palabra, cólico y cíclico, asociado a la menstruación. Se va a definir o se va a dar de dos formas, ¿no? Lo que es la dismenorrea primaria y lo que es la dismenorrea secundaria. Lo que es la dismenorrea primaria es, se llama así porque no tiene una causa, algo que diga por qué le está produciendo el dolor a la paciente. Se ven pacientes mucho más jóvenes que recién están iniciando sus ciclos menstruales y que si le hacemos una ecografía, le hacemos algo, no vamos a encontrar una causa orgánica, ¿no? Ya han visto en la parte de hemorragias lo que es el palcoin y ya en la parte del palm tenemos todas las causas orgánicas, pólipos, adenomiosis, miomatosis uterina, ¿no? Que puedan estar condicionando y las causas malignas que nos pueden estar condicionando un sangrado. En este caso sería lo mismo, pero con el dolor. Y la dismenorrea secundaria, pues, está asociado a algo, ¿no? Encontramos en una ecografía focos endometriósicos, de repente miomas, adenomiosis, o tiene una infección, que lo van a ver también ahora, en esta etapa para este segundo examen, los que son infecciones, ¿no? Una infección pélvica crónica que también puede condicionar el dolor. Muy bien. ¿Cuáles son las características que van a definir a cada uno de ellos? ¿No? En lo que es la dismenorrea primaria es un dolor que ocurre, o que inicia de 1 a 2 días cuando ya está empezando la menstruación. Puede ser un par de días antes y solamente nos va a durar de 24 a 72 horas máximo este dolor. Es un dolor que no se considera, bueno, acá las chicas que están en el curso han tenido el periodo menstrual, un dolor de una regla normal, es un dolor tolerable, que no te incapacita, ¿no? Es un dolor que suele suceder máximo el segundo o tercer día del ciclo, porque es el día que viene un poco más de flujo, y porque el útero se contrae para poder expulsar el endometrio que no ha sido fertilizado. Se va a nuestra fase o nuestra capa, ¿no? Nuestra capa funcional. Y este dolor, en el caso de la dismenorrea, es mucho más severo, ¿no? Es mucho más severo, por eso ya es una patología que llega a incapacitar a una paciente. Entonces, en lo que es la dismenorrea primaria, como dije, puede durar hasta entre 24 a 72 horas máximo el dolor y en algunas veces, dependiendo del grado, puede irradiarse hacia la espalda, hacia los muslos y cuando ya es muy severo el dolor, puede estar asociado a síntomas vasomotores como cefalea, náuseas, vómitos, hasta pueden llegar a síntomas. En cuanto a lo que es la dismenorrea secundaria, ¿no? El dolor puede aparecer o empeora con el tiempo y no necesaria que puede aumentar con la menstruación, puede aumentar. Pero algunas mujeres pueden tener dolor incluso a mitad de ciclo o durante todo el ciclo menstrual. Esto ya se ve mucho más frecuente en pacientes mayores, ¿no? En pacientes que ya están pasadas las 25, 30, 40 años y van a acompañarse
de algún otro síntoma de acuerdo a la patología que se le va a encontrar, ¿no? En el caso de endometriosis, no solamente va a haber dolor durante la menstruación, sino también la paciente se va a quejar de dolor durante las relaciones sexuales, dispareunia profunda, cuando está teniendo la relación, no al inicio, sino cuando está durante la relación sexual. Disuria, que es dolor al orinar, disquinesia, que es dolor al defecar, o le puede condicionar otra patología que es la infertilidad. En cuanto a los miomas uterinos, asociado a este dolor, va a tener la paciente pues sangrado abundante durante el periodo menstrual y también sensación más de cólico, una sensación de pesadez, ¿no? Dependiendo del tamaño también del mioma. En cuanto a lo que es adenomiosis, que también lo van a ver en el curso, es el útero va a estar mucho más aumentado de un tamaño normal que viene a ser de 6 a 7 centímetros en una paciente en edad fértil. Va a estar doloroso durante el periodo menstrual, pero también nos va a causar un sangrado uterino normal, ¿no? Asociado al dolor. Y en lo que es la enfermedad pélvica, en la enfermedad, en la epicrónica, aparte del dolor con la menstruación, la paciente va a tener dolores previos, va a tener dolor tipo pesadez también, ¿no? Que puede estar en la mitad del ciclo o durante todo el ciclo, ¿no? Asociado a flujo de repente maloliente, dolor a la movilización del útero, dolor a la palpación de anexos, porque esto ya es una infección. Y es una infección crónica cuando haya pasado más de 6 meses. Y en nuestro medio hay que descartar una patología que es la tuberculosis. ¿Ok? Entonces, solamente para tener una idea, es en este cuadrito les he puesto cuáles son las características más frecuentes para comparar la dismenorrea primaria y la secundaria, ¿ya? Que es la forma de inicio. En la forma de inicio de la dismenorrea primaria puede iniciar de 1 a 2 años posterior a la menarquia. No es que es la primera vez que me viene la regla y voy a tener dolor, no. Porque como vamos a ver en la fisiopatología, esto se va a producir por ciclos ovulatorios. ¿Ok? Y en la dismenorrea secundaria puede aparecer después de más años, ¿no? Es más, dentro del diagnóstico, si la paciente tiene dolor después de los 2 años del inicio de la menstruación, hay que catalogarlo o hay que buscar una causa de una dismenorrea secundaria en un futuro, ¿no? Y una de ellas es la endometriosis. La aparición con relación a la menstruación, obviamente, la dismenorrea primaria va a ser justo ¿cómo se llama? Puede ser un día antes, tal vez, que tenga un pequeño dolor, pero justo cuando viene la menstruación, o sea, cuando ya hay caída, cuando hay sangrado, ya comienza el dolor más intenso, ¿no? Y en lo que es la duración, puede durar desde 24 a 72 horas, o sea, máximo 3 días. En cambio, en la dismenorrea secundaria, puede ser mucho antes y puede durar mucho más tiempo. ¿No? Puede ser hasta 6, 7 días, porque hay una causa que está produciendo este dolor. En cuanto a los antecedentes ginecológicos, no vamos a tener ninguno. Le hacemos el examen físico a la paciente. Probablemente en el caso de dismenorrea primaria son pacientes que todavía no han iniciado vida sexual. Por lo tanto, una ecografía nos podemos basar para descartar alguna patología orgánica. Y en lo que es la dismenorrea secundaria, sí vamos a encontrar algún antecedente, ¿no? Esta paciente de repente, pues, tiene una ecografía previa donde le dice que tiene miomas o tiene, pues, no sé, una resonancia donde le encuentran endometriosis o tiene de repente infertilidad secundaria, etcétera. Al examen físico, no, en la dismenorrea primaria no vamos a encontrar nada, no vamos a encontrar absolutamente nada, útero normal, pequeño, no hay quistes, no hay nada. Y en la dismenorrea secundaria, que son pacientes mayores que también ya han iniciado vida sexual, sí le vamos a poder hacer un examen físico un poco más exhaustivo. Le hacemos tacto vaginal, vamos a encontrar de repente una forma de útero que es normal, pero en estas pacientes puede generar un poco más de molestias, que es el útero retroverso. Vamos a encontrar de repente al momento de hacer tacto los ligamentos uterosacros dolorosos, que es un síntoma de endometriosis, ¿no? No a todas les hacemos tacto rectal para verlos, la única forma para poder tocar los ligamentos uterosacros haciendo tacto rectal. Y lo hacemos cuando hay sospecha de endometriosis profunda. Cuando hacemos tacto encontramos anexos dolorosos o encontramos una tumoración o un útero grande, ¿no? Entonces en la dismenorrea secundaria vamos a encontrar una causa. Entonces ya tienen, que lo estoy repitiendo cada rato, dismenorrea, no hay causa,
en la primaria y en la secundaria sí tenemos causa. En cuanto a la incidencia, estamos hablando de dismenorrea primaria, ¿ok? En la parte de dismenorrea primaria, más del 50% de las pacientes que están en etapa puber, ¿no? Se van a ver afectados de este tipo de patología, que es la dismenorrea primaria. De estas pacientes, del 10 al 12% pueden llegar a ser una dismenorrea severa, ¿no? La cual va a impedir o la va a incapacitar esos días durante el ciclo para poder hacer una actividad cotidiana como ir al colegio, tal vez, ¿no? Es por eso que se ve que hay una alta tasa de ausentismo escolar en esta época de estas pacientes o en algunos casos laboral, ¿no? Si persiste un poco más el dolor, casi hasta un 20%, ¿no? Esta patología, estamos hablando de dismenorrea primaria, suele mejorar después de que la paciente tiene un parto o tiene una gestación o cuando ya se está acercando pues a la tercera década de la vida. Cuando ya, no sé, pues ha tenido ya un cese tal vez por las gestaciones, ya no ha ovulado, etcétera. Pero siempre sospechando, si dura más de 2 años, esta patología de otro tipo o una dismenorrea secundaria, como una endometriosis no diagnosticada o subdiagnosticada. ¿Ok? Entonces, ya entrando más al tema, en lo que es la dismenorrea primaria, ya estamos cambiando un poco nuestro concepto, lo estamos haciendo un poco más moderno ahora. Ya no lo vamos a hablar solamente como dolor cólico durante el periodo menstrual, sino tenemos que hablar ya como un síndrome, ¿no? Un síndrome neuroinflamatorio uterino que es cíclico, y esto es porque hay una desregularización en las cadenas de las prostaglandinas, ¿no? Que generan un aumento, como si fuera una contracción de parto, que lo vamos a ver un rato en la parte de la fisiología, que simula realmente una contracción de parto, que puede llegar hasta más de 100 milímetros de mercurio. Entonces, imagínense el dolor, es como si estuviera literal en una contracción de parto. Y esto obviamente va a producir incapacidad de los pacientes cuando se hace más severo. ¿Ya? Entonces, para repetir de nuevo, por lo general aparece dentro de los 6 a 12 meses posteriores a la menarquia y ocurre siempre en ciclos ovulatorios, ¿no? Por eso hay periodos en las pacientes que recién han comenzado ciclos menstruales que no van a tener ovulación, ¿no? Porque recién está madurando su eje hormonal. Entonces vamos a tener ciclos que no va a tener dolor, como que en otros periodos va a tener dolor, ¿no? Es algo cíclico. Alrededor del 88% de estas pacientes adolescentes van a experimentar una regla muy dolorosa dentro de los primeros 2 años después de la menarquia. Si esto ocurre después de los 2 años, como ya se lo he repetido hace un ratito, ¿no? Hay que descartar una dismenorrea secundaria como causa probable del dolor. Y acá no podemos dejar la endometriosis por fuera, ¿no? Entonces, eso es una patología que es subdiagnosticada. No es fácil diagnosticar una endometriosis por una ecografía, a menos que tengas un ojo muy entrenado para hacer un mapeo de endometriosis. Y no a todas las pacientes les mandamos a hacer resonancia magnética por una dismenorrea primaria, ¿ok? Entonces, ya cuando pasa el tiempo, ya hacemos un estudio más profundo. Eh, ¿Cómo empieza este dolor? El dolor empieza generalmente a las horas o justo durante la menstruación, ¿no? Estos se califican como unos calambres. Estos calambres van a ser muy severos, ¿no? Que pueden durar hasta 3 días después del inicio de la regla y su característica es ser espasmódica, ¿no? Es un dolor cíclico, muy dolor que produce espasmos, ¿no? Que tiene un momento en que calma y otro momento en que aumenta, ¿no? Por eso se llama espasmódico y que obviamente está en la parte inferior del abdomen. Puede irradiarse hacia la espalda, hacia la cara interior de los muslos y a menudo se escribe como si fuera una contracción de parto, ¿ya? Algunas chicas que están acá en la clase tal vez han experimentado alguna vez una regla dolorosa, pero no necesariamente es una patología, sino persiste. El calambre puede acompañarse, en el caso de que las pacientes tengan una dismenorrea muy severa, con síntomas sistémicos, ¿no? Incluyendo que es muy frecuente náuseas y vómitos, casi en el 90%, fatiga, casi en el 85%, en algunos casos diarrea, en el 60%, dolor en la espalda baja, en el 60%, cefalea, en el 45%,
algunas pueden llegar hasta tener síncope eh, o un colapso durante el periodo menstrual por el dolor, ¿no? Esto va a durar pocas horas, máximo 3 días, ¿ok? Lo vamos a ver por qué se produce en un momento. El diagnóstico para hacer una dismenorrea primaria es clínico, ¿no? Le preguntamos a la paciente, vemos el grupo en el que se encuentra, en el grupo actario, ¿no? Y solamente haciendo una buena anamnesis y una buena historia clínica, ya con eso es suficiente como para hacer el diagnóstico de una dismenorrea primaria. No necesitamos hacer un examen más exhaustivo, no necesitamos hacer una ecografía o algo, no es un de manejo inicial, ¿no? De manejo inicial no le vamos a pedir ecografía a todas, a menos que haya sospecha de que haya alguna otra patología, ¿no? Aparte de la dismenorrea, de repente la paciente viene con, no sé, pues hemorragia uterina anormal o tiene periodos de ciclos de oligomenorrea, o sea, que no le viene el periodo muy seguido, ¿no? La vemos fenotípicamente, de repente tiene pues signos de hiperandrogenismo, y estamos sospechando tal vez de un ovario poliquístico, entonces ahí sí se podría hacer un estudio más exhaustivo. Pero solamente con la clínica que nos dice que hay dolor, empieza con el periodo menstrual, ya con eso podría ser suficiente como para comenzar un tratamiento, ¿no? Este, para repetir de nuevo, ¿cómo inicia el dolor de la dismenorrea? En el caso de primaria que estamos hablando, va a comenzar dentro de los pocos meses, dentro de los 6 primeros meses después del inicio de la menarquia, a veces puede durar hasta 2 años, ¿no? A pesar de que estos criterios en los libros están muy rígidos, ¿no? Para decir así, se puede esperar hasta de repente un añito más para no hacer un sobrediagnóstico, ¿no? Porque ya sabemos que en medicina nada es 100% como el libro nos dice, podemos hacer excepciones en algunas pacientes dependiendo si no encontramos alguna patología extra, ¿no? Tal vez llegar hasta los 3 años. Si ya pasa de este tiempo, ya tenemos que hacer el diagnóstico de endometriosis, como bien lo está escrito ahí, ¿no? ¿Cuánto duran estos calambres? 72 horas, máximo 3 días. Si pasa los 72 horas, ya hay que buscar otra causa por la cual la paciente pueda estar teniendo dolor, ¿no? La característica del dolor son como calambres, como si fuera el parto. Acuérdense que se lo estoy repitiendo a cada rato para que lo tengan ya grabado. No es una patología tan difícil de olvidar. Y el examen pélvico, obviamente la mayoría de nuestros pacientes van a estar en un grupo en el que todavía no tienen vida sexual activa, por lo tanto no le podemos hacer tacto vaginal, en el que la paciente desee o estamos sospechando ya pasando este tiempo de una dismenorrea eh, por endometriosis, podemos hacer tacto rectal, obviamente si es que la paciente y el familiar, en el caso de estar menor de edad, lo autorice. Si no, es mejor hacerle una resonancia magnética. Yo creo que más ahí, antes de pues hacerle un examen a la paciente que le puede incomodar, ¿no? En el examen pélvico, obviamente en una dismenorrea primaria, no vamos a encontrar ningún hallazgo anormal, ¿no? Hacemos una ecografía en el caso de que haya una sospecha de algo más, pero solamente con la clínica es suficiente. En cuanto a la etiología, y esto sí se lo tienen que grabar, ya que se los he repetido ya es un dolor cíclico, espasmódico, que viene al inicio de la menstruación. Entonces, se produce, ¿por qué? Porque hay un aumento excesivo de las prostaglandinas, ¿no? Igualito que en el parto, ¿no? Sobre todo la F2 y la E2, ¿no? Esto también va a alterar nuestra cascada de los tromboxanos, de los leucotrienos y va a aumentar lo que es la vasopresina circulante. ¿Qué van a producir estas prostaglandinas en el útero? Van a producir que el útero se comience a tener una motilidad mucho más aumentada, ¿no? Puede producir esta movilidad tan aumentada como si fuera una arritmia, una disritmia, un aumento en la peristalsis uterina que puede llegar a un tono más de 10 milímetros de mercurio y una fuerza de contracción que llega hasta más de 120, o sea, igual que una contracción de parto. Cuando algo se contrae tan fuerte, ¿qué va a producir? Va a producir una vasoconstricción.
Y esa vasoconstricción, ¿qué hace? Disminuye nuestro flujo, ¿no? Como disminuye nuestro flujo a nivel del miometrio, se va a producir como una angina, como una muerte celular, ¿no? Una isquemia. Y esa isquemia, como si fuera un infarto, ¿no? Va a producir que ese dolor sea mucho más intenso, que lo vamos a ver ahora, si me deja esta computadora pasar. Muy bien. Entonces aquí tengo un dibujito, ¿no? Como para que se lo graben y ya lo tengan ahí. ¿Qué pasa en nuestros ciclos, en nuestro ciclo menstrual, ¿no? Para que se produzca esta patología, ¿por qué aumenta las prostaglandinas? Porque va a haber un descenso de la progesterona. Entonces, todo inicia con el descenso de la progesterona, porque obviamente al no encontrar una gestación, ¿no? En nuestro cuerpo lúteo, pues hay una regresión del cuerpo lúteo y esto se ve con la disminución de la progesterona. Disminuye la progesterona y va a aumentar las prostaglandinas. ¿Para qué? Para expulsar nuestra capa funcional del endometrio porque ya no la necesitamos porque no hay implantación. ¿Ok? Pero en esta patología, estas prostaglandinas van a aumentar tanto, tanto, que van a producir a nivel del miometrio una disritmia, ¿no? Que es igualito como las contracciones de parto, así como han visto en el trabajo de parto que hay alteraciones de la contractibilidad, igualito se produce acá. Van a haber focos ectópicos a nivel de todo de nuestro músculo uterino que van a producir esas contracciones, ¿no? Una disritmia. Esa contracción va a ser tan fuerte que va a producir en algún momento alguna isquemia porque va a disminuir nuestro flujo sanguíneo, ¿no? Y eso va a condicionar que el dolor sea más intenso porque va a producir a nivel de nuestras fibras nerviosas por el aumento de las prostaglandinas, esta sensibilidad, ¿no? Y va a producir que el dolor sea como si fuera un infarto, ¿no? Porque se produce esa isquemia y eso es lo que va a sentir la paciente, ¿no? En el sistema nociceptivo. Entonces, como ya lo estoy repitiendo, ¿por qué se produce la dismenorrea primaria? Por el aumento de la prostaglandina. Y todo comienza con la disminución de la progesterona. ¿Ok? Y nuestro tratamiento va a ir abocado a eso, ¿no? Solamente para que lo tengan en cuenta, que la dismenorrea primaria va a tener grados, ¿no? Y todo va a depender de la afectación a la actividad que tenga cada paciente, ¿no? Podemos tener un grado cero en que la actividad laboral no se afecta, la paciente puede ir a trabajar normal o puede ir al colegio, no va a tener síntomas sistémicos y no va a requerir un tratamiento con analgésicos más que tal vez un paracetamol en el caso de que que tenga mucho dolor, ¿no? Todo va a depender también del umbral de cada paciente del dolor. En el grado uno raramente puede estar afectado su vida laboral o ir al colegio. No vamos a encontrar síntomas sistémicos, ¿no? Va a ser un dolor tolerable y raramente va a requerir, pues, un analgésico. En el grado 2 ya el dolor es moderado, ¿no? Puede afectar o va a haber ausentismo laboral o al colegio. Puede haber en algunos casos síntomas sistémicos, pero el dolor no es tan severo, ¿no? Y aquí sí la paciente necesita de todas maneras un analgésico para soportar los primeros 3 días el dolor. En el caso del grado 3 que ya es algo severo, ¿no? La actividad obviamente está afectado en esos días que tiene la menstruación, no va al colegio porque la incapacita, ¿no? Puede haber síntomas sistémicos de todas maneras, náuseas, vómitos, puede haber síncope, y acá, a pesar del tratamiento analgésico, puede persistir el dolor, ¿no? Y acá ya tenemos que ir a una segunda opción de tratamiento. Muy bien, entonces, si estamos hablando de que nuestro problema principal en la parte de la fisiopatología es el aumento de las prostaglandinas, entonces lo que tenemos que hacer, pues estamos hablando de dismenorrea primaria, que les estoy repitiendo cada rato, es ir a bloquear esas prostaglandinas para disminuir el dolor, ¿no? Eso es nuestra misión, ¿no? Porque en la fisiopatología hemos visto que el descenso de la progesterona estimula el aumento de las prostaglandinas y nuestro tratamiento inicial o nuestra primera línea va a ir a darle a la paciente AINES, pues, ¿no? Los antiinflamatorios no esteroideos. Porque el objetivo del tratamiento es aliviar el dolor y mejorar la calidad de vida de la paciente.
Entonces, ¿cuál es el tratamiento inicial que le vamos a dar? Los AINES, ¿no? Dentro de ellos, a la cabeza, podemos dar el ibuprofeno, podemos dar el naproxeno, el ácido mefenámico, que es muy bueno, y el celecoxib en el caso de que las pacientes sean alérgicas a los AINES, ¿ok? O el paracetamol, en algunas va bien, en otras, la verdad, no va tanto, ¿no? Porque tenemos que bloquear las prostaglandinas y sabemos que el paracetamol no nos va a ayudar mucho. ¿Cuándo debemos iniciar el tratamiento con antiinflamatorios? Si la paciente refiere que tiene ya o ella sabe que le va a venir su regla porque lleva un calendario, ¿no? O más o menos ya uno como mujer siente cuando ya te va a venir el periodo porque comienzan otros síntomas, comienzas 1 o 2 días antes de que te venga el periodo menstrual ya el tratamiento con antiinflamatorios, ¿no? Y lo podemos continuar hasta las 72 horas, que es lo que dura nuestro dolor. ¿Ok? Si ya el dolor pasa más de esos días, ya hay que buscar otra causa. Y con esta primera línea podemos tener una tasa de éxito hasta un 70% de que las pacientes puedan aliviar parcial o totalmente el dolor. No necesitamos ir a algo más. Hay que explicar a las pacientes que esto no nos va a durar siempre, ¿no? Que puede solamente controlarlo con esto, o ya tenemos que aumentar tal vez la dosis de medicamentos o hacer un estudio mayor si ya pasa más del tiempo, ¿no? Que hemos dicho que hasta 2 años y 9 meses podemos esperar como para catalogarla solo como primaria y no irnos a una dismenorrea secundaria. Si la paciente ha tomado AINES, ¿no? Y el dolor persiste, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que bloquear nuestra segunda línea. ¿Por qué se causa el aumento, el descenso de la progesterona? Porque la paciente ha ovulado, ¿cierto? Ha ovulado, ha tenido un ciclo ovulatorio, es por eso que ha tenido cuerpo lúteo y ha disminuido su progesterona y eso ha hecho que aumente las cascadas de todas las prostaglandinas. Entonces nos tenemos que ir a bloquear la ovulación. ¿Y con qué bloqueamos la ovulación? Con los anticonceptivos hormonales, ¿no? En el caso de pacientes que son jóvenes, lo más indicado es dar anticonceptivos combinados, ¿no? Y en píldoras para que tenga una adherencia al tratamiento. ¿Ok? Entonces, acá le he puesto en parches, en anillos, pero en pacientes adolescentes es mejor darlo en vía oral. ¿Por qué? Con esto vamos a disminuir la ovulación, porque no vamos a tener ciclos anovulatorios, y va a disminuir obviamente la producción de prostaglandinas. Esto, asociado a los AINES, puede aumentar nuestra eficacia hasta un 90%, ¿no? Y obviamente lo podemos utilizar de forma cíclica, ¿no? De repente unos 6 meses y de ahí ya que lo deje de usar. O si la paciente ya comenzó vida sexual, lo puede utilizar también como un anticonceptivo. O sea, ya para que no pueda tener bebés, ¿ya? En el caso de que de las dos de la primera línea no nos vayan bien, es decir, la paciente persiste con dolor, uno que tenemos que sospechar ya de ahí que puede hacer otra cosa, ¿no? Ya tal vez una endometriosis que no ha sido diagnosticada o se nos ha escapado algo en el examen físico y tenemos que volver a examinar. Ya nos vamos a otra terapia, que son los análogos de GnRH, ¿no? Los análogos de GnRH que van a producir en la paciente una pseudomenopausia. Eso es lo que nos va a producir, ¿no? Eh, ¿qué va a hacer esto? Va a disminuir nuestros niveles de estrógeno, por lo tanto no va a haber ovulación, va a producir literal como si fuera una menopausia. No se debe dar análogos de GnRH en pacientes adolescentes a menos que el dolor sea tan severo que ya le altere, le afecte totalmente la calidad de vida, ¿no? Porque no se puede dar el tratamiento más de 6 meses tampoco, porque si no ya nos va a venir los síntomas de la menopausia. Osteoporosis, resequedad vaginal, ¿no? Los bochornos, etcétera, ¿no? Y no vamos a someter eso a una paciente pues adolescente, ¿ok? Esto ya se queda como que un poco desfasado. En el tratamiento o el manejo de dismenorrea primaria, comenzamos primero con AINES, vamos a segunda línea anticonceptivos orales, y lo último que ya nos queda son los análogos de GnRH. Cada paciente se personaliza, no le vamos a dar lo mismo a todas, porque no todas somos iguales, ¿ok? Eh, en lo personal, a mí no me gusta dar anticonceptivos a pacientes adolescentes, ¿no? Siempre hay que buscar otra forma, tal vez, de manejar el dolor, ¿no? Con terapias tal vez complementarias, poniéndole de repente calor local, ¿no? Para disminuir
vasoconstricción, ¿no? Con el calor vamos a producir vasodilatación en la parte de la pelvis, se compresan con presas de agua tibia, ejercicios, ¿no? De repente hacerles que bajen de peso, si son gorditas. eh, el factor psicológico es importante, ¿no? A veces no necesariamente la paciente presenta un dolor tan intenso y lo somatiza de esa forma porque tiene algún problema psiquiátrico que no lo estamos viendo, no se está analizando, sobre todo en esta época en la parte de la ansiedad, el estrés, etcétera, es muy frecuente que las pacientes somaticen así, ¿no? Viene la menstruación y se desmayan hasta porque les duele la regla, ¿no? Entonces, cada paciente es distinta y ya vamos viendo, como médicos nos han entrenado en la parte psicológica también, entonces, al momento que hacemos nuestra historia clínica y que estamos evaluando al paciente, tenemos que ya estamos viendo, nos están hablando y ya nosotros podemos tener, sin haber hecho la especialidad de psiquiatría o algo, ¿no? Que no es tan normal en esa paciente, ¿no? Y ya la podemos mandar como para que se haga, orientarla para que vaya de repente a psicología, psiquiatría, en el caso de que veamos alguna anomalía de la personalidad, ¿ok? Entonces, en lo que es las medidas no farmacológicas, como le digo, la aplicación de calor local es muy eficaz, ¿no? En algunas pacientes y si hay evidencia de eso, ¿no? En disminuir la vasoconstricción porque produce vasodilatación. El ejercicio físico regular también nos ayuda porque desestresa, ¿no? Como libera a la paciente de ese estrés oxidativo que puede producir vasoconstricción también. Suplementos, no está muy normado, no hay una evidencia nivel A, ¿no? Pero sí, si le damos omega 3 si le damos vitamina B1 la tiamina, nos puede ayudar, ¿no? Obviamente estamos hablando de pacientes adolescentes, pero ahora pues no sabemos si pueden fumar o no, tienen que disminuir el tabaco, ¿no? El tabaco es eh, una, no es un hábito nocivo, ¿no? Yo creo que se considera como una droga en algunos casos. No se debería fumar, no lo deberíamos hacer, ¿no? Porque sabemos todo lo que nos puede causar, ¿no? Pero cuando son adolescentes o cuando somos, en realidad, ¿no? No estamos muy claro, qué daño nos puede hacer en el cuerpo hasta que ya está. Entonces, si la paciente fuma, le decimos, tienes que dejar de fumar porque si no el tratamiento que estamos llevando, pues no nos va a ayudar, no nos va a servir. Como son adolescentes, la mamá va a estar al costado, a la mamá también le tenemos que explicar qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a iniciar el tratamiento. Lo que es el pronóstico es algo benigno, no es una patología benigna que va a desaparecer en algún momento, ¿no? En el caso de la dismenorrea primaria es controlable, ¿no? Porque le podemos dar medicamento para eso. En el caso de lo que es la dismenorrea secundaria, sí hay que tratar la causa, ¿no? Mejora con el tiempo y la mayoría de pacientes, si persiste con un poco de dolor, sin necesidad de encontrar un hallazgo patológico o algo estructural, después de que tenga un parto, ya desaparece todo, ¿no? Como que se regulariza nuestro sistema hormonal. El 70% responde a AINES, solamente con AINES, y si aumentamos anticonceptivos hormonales, puede aumentar hasta un 90% la tasa de efectividad de dolor, ¿no? Y esta paciente, o esta patología puede afectar la calidad de vida de las pacientes, tanto en lo que es el rendimiento académico y en la parte laboral, porque va a haber ausentismo, ¿no? Justo cíclicamente va a faltar un par de días al trabajo o al colegio, ¿por qué? Porque presenta este dolor. En lo que es dismenorrea secundaria, y que no he ahondado mucho en ello, porque en la dismenorrea secundaria vamos a tener una causa, y cada una de ellas vamos a tener una clase teórica sobre cada una de ellas, y el manejo, el tratamiento y la forma de diagnóstico. Solamente lo he puesto como para eh, que vean que también hay causas de origen ginecológico, como causas de origen no ginecológico que nos pueden causar dolor pélvico. ¿Ok? En lo que es la dismenorrea de causa ginecológica, la secundaria, puede ser una de las principales es endometriosis, que ya se lo estoy repitiendo un montón de veces, ¿ya? Otro cuando tiene defectos anatómicos, ¿no? Ya que son congénitos. Por ejemplo, la paciente cíclicamente le duele, tiene, por ejemplo, un himen imperforado, ¿no?
le duele todos los meses. ¿Por qué? Porque no hay una forma de cómo descargar, porque el IMIN está cerrado, la paciente no, es una causa de amenorrea primaria de origen funcional, ¿no? Orgánico, mejor dicho, por un problema de una alteración a nivel mulleriano. Entonces, ¿qué se hace ahí? Se abre el tabique y la paciente ya no va a tener regla, ¿no? Y es algo cíclico porque todos los meses va a tener menstruación, ¿no? Pero no va a tener dolor, ¿ok? En pacientes que tienen tabiques, de repente tabiques transversos superiores y que hacen que la sangre no salga y se acumule en el útero, va a formar una hematometra y va a producir un dolor, el útero se va a comenzar va a aumentar de tamaño, de repente la sangre comienza a salirse por las trompas y va a producir un dolor porque la sangre no debería estar en la pelvis o en la cavidad y va a producir una irritación, ¿no? En lo que son infecciones de transmisión sexual, la enfermedad pélvica inflamatoria es una de las que causa dolor, ¿no? La clamidia, sobre todo, causa bastante daño a nivel de la pelvis, ¿no? Va a producir síndrome adherencial, va a producir también infertilidad en el caso de que haya tenido una epicrónica, una enfermedad pélvica crónica, porque la clamidia lo que hace es disminuir los cilios en las trompas y es por eso que se producen los embarazos ectópicos, ¿ok? La adenomiosis, aparte del dolor, va a tener sangrado, igual que los miomas, y en pacientes que han sido sometidas tal vez a un tratamiento ya estamos un poco más avanzados en el curso, así que tal vez lo han visto en pacientes que tengan patologías de cervix y que se les ha hecho un cono para una displasia del cervix, ¿no? De repente a la hora que se echa el procedimiento se ha cerrado el cuello, se ha estenosado, o si se ha hecho una biopsia muy cerquita al orificio cervical externo, se ha estenosado, y la paciente es como si tuviera un tabique, ¿no? El útero se va a llenar, va a producir un hematometra y eso le va a producir un dolor cíclico. En el caso de causas no ginecológicas, ¿no? ¿Qué tenemos cerca del útero? Tenemos la vejiga y el recto. Entonces, no todo lo que nos duele, como les digo a los pacientes, es ginecológico. También hay que descartar que de repente no tengamos una disfunción en la parte de la vejiga que nos esté produciendo pues este tipo de dolor, ¿no? El síndrome de vejiga irritable, también puede producirse que tiene adherencia. La paciente de repente tiene múltiples cirugías y tiene un dolor que no necesariamente sea condicionado por el periodo menstrual, sino que puede tener un dolor todos los días, ¿no? O procesos inflamatorios, ¿no? Intestinales, como, ay, perdón, se me fue. Como por ejemplo, el síndrome eh, que tienen el intestino irritable, ¿no? Que también tienen periodos en que están con diarrea o que están congestionados y también pueden producir dolor. Divertículos, ¿no? También pueden producir dolor en la pelvis y no necesariamente es de causa ginecológica, ¿ok? Entonces, esta parte lo he puesto solamente como para recordar. Vamos a describir cada una de las patologías en las diferentes teorías que van a tener en el transcurso del curso, que ya estamos en la mitad. Entonces ya han visto varias de ellas, ¿no? En este ciclo ya, no sé si ya tuvieron la teoría de infecciones, ¿no? Que también ahí van a hablar sobre, hay un síndrome de dolor pélvico, ¿no? Y ahí pueden ser de otro tipo de causas también que lo van a ver, ¿ok? Entonces solamente es para que lo recuerden, ¿no? El diagnóstico, obviamente, en la dismenorrea secundaria o en la dismenorrea, a diferencia de la primaria, sí pues que tenemos que hacer una ecografía, ¿no? A la paciente. Nos estamos sospechando, ¿no? Ese es el gol estándar. Primero, una ecografía pélvico, transvaginal, dependiendo si la paciente ha tenido o no ha tenido relaciones. Si estamos sospechando de algo mayor, como una endometriosis profunda, ya tenemos que pedir una resonancia magnética con contraste. O si tenemos en el hospital un centro o médicos que están capacitados para hacer ecografía de mapeo endometriósico, también lo podemos hacer, ¿no? Entonces vamos de menos a más. En cuanto a lo que son los síntomas de la dismenorrea primaria, lo vamos a repetir de nuevo, va entre 6 máximo hasta los 2 años después de la menarquia. Puede durar unas horas, puede comenzar unas horas y durar máximo hasta 3 días con el sangrado, ¿ya? No va a haber, una alteración mayor, por ejemplo, si es algo leve, no va a producir un síntoma más agresivo. Si es un
un dolor moderado o severo, o vamos a tener pues dolor que se irradia hacia la parte de atrás de la espalda, hacia las piernas, puede llegar hasta síncope. ¿Ok? En lo que es los síntomas de la dismenorrea secundaria, aquí ya vamos a tener lo que es disquinesia, que es dolor al defecar, dispareunia, que es dolor al tener relaciones, podemos tener también hematoquesia cíclica, que es sangrado cíclico por el recto en caso de endometriosis profunda. Podemos tener sangrado intermenstrual, ¿no? Dolor pélvico no cíclico, también que se puede dar, ¿no? En diferentes patologías, solamente nos duele de repente un lado, no me duele el otro, puedo tener un quiste de ovario, ¿no? O que tenga asociado a un sangrado uterino anormal, ¿ok? Síntomas generales, gastrointestinales, la mayoría pues va a tener náuseas, vómitos, diarrea, que es lo más frecuente. Neurológico, dolor de cabeza, ¿no? Hay algunas pacientes que les duele pues, que tienen fatiga, que les duele la parte de la musculatura, ¿no? Y en algunos casos puede producir pues hasta síncope, ¿ya? Entonces, en conclusión, estamos hablando de la dismenorrea primaria. Es una patología que es frecuente en pacientes jóvenes, casi un 66%. Siempre hay que distinguir una dismenorrea primaria esencial a una dismenorrea secundaria que tiene una patología. ¿Ok? Primaria, no encuentro patología orgánica. Secundaria, encuentro patología orgánica. Los mecanismos de dolor en la dismenorrea primaria son por vasoconstricción por aumento de las prostaglandinas. ¿Qué disminuye primero? La progesterona. ¿Por qué? Porque hemos tenido un ciclo ovulatorio. Entonces, nuestro manejo va a ir a ello, ¿no? A disminuir, uno, el aumento de la prostaglandina con los AINES y a bloquear la ovulación con los anticonceptivos orales. ¿Ok? Los métodos o tratamientos alternativos como deporte, hacer yoga, acupuntura, no deben subestimar, o sea, si estamos haciendo esto, y lo he puesto ahí, a ese tipo de población. No le vamos a decir a la paciente, si la paciente viene al hospital es porque de verdad tiene algo, ¿no? Entonces, no le vamos a decir, ¿sabes qué, señora? Anda a hacer yoga, anda a hacer ejercicio, ya relájate, ¿no? Hay que darle un tratamiento, manejo, para que se sienta atendida. Entonces, esta es una especialidad que tienes que ser muy empática, como cualquiera, ¿no? Pero estamos tratando con mujeres en diferentes etapas de nuestra vida, ¿no? Y si por mal que no querramos, somos de verdad, somos hormonales, es de verdad, ¿no? Y vamos a tener nuestros niveles de hormonas cambiando conforme pase nuestra vida, ¿no? Nuestro ciclo de vida. Entonces, al inicio, nuestras hormonas como también van a estar ondulando igualito como en la segunda o tercera década de nuestra vida. Y si la paciente viene por un dolor, hay que tratarlo. Hay que tratar de buscar la causa, primero de por qué está viniendo, porque no creo que les guste perder el tiempo de ir al hospital a mitad de la noche porque no les duele nada, ¿no? Entonces, siempre hay que ser empáticos con eso. No, ay, señora, ¿por qué estás viniendo? O la niña, ¿por qué estás viniendo? No. Siempre hay que tratar de resolver por algo, ¿no? Yo les digo así igualito a los residentes. Si la paciente está viniendo a las 2 de la mañana, es porque algo le molesta, algo le duele. No es porque ella se ha despertado y está andando por la calle a las 2 de la mañana. Ha ido al hospital porque tiene una molestia. Entonces tenemos que tratar de resolver eso, igualito es acá, ¿no? Si encontramos de repente un problema psicológico, psiquiátrico, la paciente tiene de repente, no sé, pues violencia o algo y su forma de somatizar su cuerpo es así, hay que tratar de dirigir a eso, ¿no? Entonces, no hay que decirle a la paciente de frente, vamos por otros medios sin tener un tratamiento, ¿ya? Entonces, ese tipo de patologías pasa, es algo benigno, no va a durar para siempre, pero tenemos que ser empáticos con el dolor que presenta, ¿ok? Preguntas. O están o no están. Oh, claro. Oh, claro. Es algo que Sí, les he doctor. repetido a cada rato. No quiero reclamos después para las preguntas del examen. Nos hemos dirigido a lo que es dismenorrea primaria, ya más que dismenorrea secundaria. La fisiopatología es la más importante y de ahí van a salir probablemente las preguntas, ¿ya? A eso nos vamos a abocar. No es una patología muy difícil de recordar, ¿no? Y solamente pues tiene que distinguir primaria y secundaria. Es lo único. ¿Ok? Si no tienen preguntas, ¿todo claro?
Sí, doctora. La clase se la voy a pasar a la delegada de mi sede para que la tengan también. Igual está grabada, ¿ya? Para que puedan repasar. Igual, las preguntas son casos clínicos, ¿ok? No sé si pondrán alguna de mis preguntas en el examen, a ver si eso va a depender de la doctora Arce, pero igual lo leen, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, si todo está claro, ya nos podemos ir. ¿Sí? Gracias, doctora.